Bienvenidos, y les quiero presentar a la experta Elisa Fernández. Nos va a enseñar toda la experiencia adquirida en su vida de alimentación regenerativa, toda esta experiencia y todo este conocimiento de ella sobre alimentación regenerativa, sobre preparación de germinados, lácteos y también sobre desfermentados. En este momento la vamos a tener con nosotros. Es una persona que ha hecho estudios en Bélgica, en París, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Es una persona que lleva 45 años trabajando con todo lo que tiene que ver productos germinados. Muchas gracias y que lo disfruten. Feliz día. Ay, gracias. Bueno, buenos días. Lo primero que hay que hacer es darle gracias a Dios por estar juntas, porque esto solamente Dios lo puede permitir. Y le doy gracias a Dios porque en esa primera palabra que Él habla dice que el hombre debe alimentarse de semilla. Y esa semilla primero la pone en su palabra y luego la pone en la tierra para que germine y nos la comamos. Entonces yo le doy gracias a Dios por ser tanto sembradora, recogedora y cocinera. ¡Qué maravilla! Así que bienvenidas, y lo más importante es que todas y cada una de ustedes están aquí y son lo más importante que hay en este evento, porque sin personas es imposible. Y yo lo único que quiero y necesito es que cada una reciba, pero cree su propio sistema, porque de eso se trata, que cada una tiene demasiadas experiencia en lo que hace, y lo único que vamos a hacer aquí es transformar el elemento de la comida antes de que ustedes lo procesen y lo cocinen como la tradición de ustedes ya la tienen muy grabada en el corazón. Así que lo que vamos a hacer ahora es hablar de qué es alimentación regenerativa. Yo quisiera con ustedes mostrarles algo importante, y es que la canasta familiar es algo que todo el mundo habla de ella, tanto las nutricionistas como en la plaza de mercado, como en los lugares donde se vende comida. ¿De qué se trata la canasta familiar? En la canasta familiar tiene que haber todos los elementos que necesitamos para nutrir un cuerpo, porque nosotros no podemos aislarnos de que lo que vamos a hacer es alimentar una persona, que somos nosotros, y a través del respeto que tengamos con nosotras, podemos también hacerlo con los demás. Entonces vamos a ver, hay unos elementos que se llaman frutas, vegetales, lácteos, carbohidratos y proteína animal. Ahora, cada uno de estos elementos tiene en sí mismo unas características. Lo que yo voy a disfrutar con ustedes aquí es mostrándoles que el alimento regenerativo es un proceso transformador de ese elemento que vamos nosotros a trabajar en nuestra casa para llevarlo a nuestra boca y poderlo digerir y poder disfrutar de él y tener vida. Es cómo lo vamos a preparar para que podamos nosotros ponerles un pH perfecto. Una vez me preguntaba alguien en una conferencia, pero si todo lo de la naturaleza es perfecto. Muy bien, todo lo hace Dios perfecto, pero ¿qué pasa? El hombre se ha encargado de hacer cosas que no son. Entonces nosotros tenemos definitivamente que tener esto muy pendiente. Cuando el grano, por ejemplo, está bebé, es perfecto, pero nosotros tenemos que hacer un proceso. La alimentación regenerativa entonces es un proceso que lleva al cambio de un pH de todos los alimentos que vamos a hablar, para poder comer como debe ser, para saber cómo lo tenemos que digerir y qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, es muy importante para ustedes saber qué comer, cómo comer y cuánto comer. ¿Qué es lo que nosotros comemos? Nosotros comemos alimento, pero a veces a uno se le olvida
esa relación de alimento y nutrición, porque nosotros nos dejamos llevar por el olor, que es un sentido interesante, por el deseo, muchas veces por la gula, por la ansiedad, y se nos olvida que el alimento debe estar libre de determinadas características para que alimente. Muchas veces lo que es agradable no es bueno, porque el alimento que de verdad cae perfecto es cuando tú lo comes y ya te olvidas de que comiste y no te vuelves a acordar que comiste, sino que tú te sientes muy bien, te sientes nutrido, te sientes fuerte, te sientes vital. Pero cuando tú comes y al comer tú sientes al ratico, ay, lo normal de la gente, lo normal, y yo no estoy criticando Alka-Seltzer, sal de frutas, bicarbonato, bueno, muchas cosas, sal, agua, agua caliente, limón, que es mejor, pero definitivamente hubo que hacer algo, ¿cierto? Entonces nosotros lo que vamos a aprender es a tener una actitud de responsabilidad antes de lo que está pasando. Esto definitivamente no va a ser siempre, porque muchas veces vamos a comer cositas que de verdad no son, pero saber que lo estamos haciendo y en conciencia de que debemos hacer otra cosa para poder cambiar. Esto es, ahora, es importante cuando nosotros estamos en una mesa, la actitud que tenemos. Hay momentos en que uno dice, bueno, tengo hambre, voy a comer, el teléfono, el agite, el tiempo, la presión. Pero ¿qué pasa? Ya nos olvidamos de nosotros. En ese momento, siquiera 5 minutos, sentarse, respirar un poco, ver que esa mesa no es solamente lo que acaban de freír o lo que acaban de poner en la mesa y que es algo hecho, sino que eso nos relaciona con algo más, con algo que Dios hizo para nosotros. Hizo un paraíso lleno de frutas, de vegetales, de semillas, de carbohidratos que son maravillosos, de raíces, de lácteos, qué cosa más maravillosa. Pero se nos olvida esa relación que hay entre la naturaleza y el plato que nos estamos sirviendo. Eso es importante que lo refresquemos cuando estamos sentadas en una mesa y darle gracias a Dios por eso. Entonces vamos en este momento a comenzar una experiencia bien importante. ¿Por qué estoy yo aquí? Definitivamente, cuando uno se dedica a algo, fue por una carencia. Mi ansiedad, posiblemente todas las cosas que yo hacía eran mal hechas. Yo me acuerdo, el primer recuerdo mío, así como de horrible, era metida debajo de una cama comiendo galletas de soda con mantequilla, chiquita. Entonces era una ansiedad de comer cosas inadecuadas en el momento inadecuado. Y realmente tenía la ansiedad y tenía la gula. Yo comía y comía y comía. Llegué a pesar muchos kilos y eso pues me puso a la expectativa de o sigo así y deformo mi cuerpo y realmente no estoy contenta, porque no estar uno bien no es solamente sentirse gordo, obeso, sino es otras consecuencias de falta de estima, ya vienen otras complicaciones. Entonces lo importante es uno sentirse que está bien dentro de uno. Y así comenzamos. Cuando nosotros estamos poniéndonos algo en la boca, inmediatamente uno tiene que pensar, realmente esto yo lo necesito, este sí es el alimento adecuado. Ojalá todas podamos empezar eso. Entonces hay que tener dos actitudes: cómo debe estar el alimento afuera y qué debo hacer yo para que ese alimento me sirva. El alimento entra y el alimento tiene que ser expulsado. Hay dos procesos, el uno es afuera y el otro es cómo preparo yo mi sistema para que esto esté bien. Yo quisiera con ustedes ya ver esto. ¿Qué son los germinados? Así como ustedes, ahora yo les cuento lo que yo estoy haciendo aquí porque es importante. Yo me voy a comer un poquitico de jengibre para que mi saliva, y se los recomiendo, funcione. El jengibre hace que uno ensalive
y pueda estar mejor en todo momento. Hay muchos mitos acerca del jengibre. Hay personas que piensan tal vez que es caliente o que es muy fuerte, pero un poquito de jengibre hace que la saliva precipite todos los jugos que uno tiene y pueda uno realmente poder conversar bien y estar bien. Vamos a hablar de qué son los germinados. Vamos a tomar de la canasta familiar la parte que es granos. ¿Qué es germinar? Es una semilla viva. Es una semilla viva. ¿Y qué le ocurre al grano cuando se germina? Se transforma. El grano, para ser almacenado, tiene que tener, primero que todo, una cáscara para protegerse, y eso casi que es una celulosa. Y también tiene una antienzima para poderse preservar. Cuando el grano está germinado, ya el grano por eso brota el retoñito, porque ya está vivo. Entonces, hay muchas maneras de germinar. Hay una germinación que es para sembrar, que es simplemente poner en agua y hace aparentemente el mismo efecto. Sale la colita. O cuando ustedes, por ejemplo, compran en el mercado y abren la bolsa y ven germinado. Germinó. Pero el proceso de la germinación no fue perfecto, porque así como el cuerpo y como la piel, cuando tú tienes cuando tú, por ejemplo, estás estresado y no has hecho tu limpieza de tu piel, que hay que limpiarla para que se oxigene, tú estás alimentándote por los poros con el ácido láctico, que es un veneno. Vuelve a chupar, vuelve a absorber el cuerpo ese veneno. Es exacto con el grano germinado. Entonces, el grano no se ha limpiado, sino que está en proceso de germinación y él vuelve a alimentarse con lo que tiene afuera, se alimenta. Entonces ese grano realmente pues no va a ser el más saludable ni el más sano. Así que vamos a aprender con mucho detalle qué se hace, cómo se hace, para que ustedes de este momento en adelante lo hagan. Les digo algo, ¿por qué hay que germinar? Muchas personas dicen, nos quitan los granos, cuando yo como grano siento el cuerpo pesado, hay flatulencia, siento que me cae, siento agriera, no sé, me siento que no estoy conforme con lo que me está sucediendo en el cuerpo. Pero se están privando de uno de los mejores alimentos, porque es un alimento muy completo. Entonces vamos a aprender a limpiar ese grano. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Por qué es importante comer germinado, cierto? Primero que todo, vamos a ver los beneficios para podernos animar a hacer esto. Separa nutriente de desecho. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo como ese grano ya tiene clorofila y la celulosa es porosa. Y él ya ha sido transformado en sí mismo, porque todos los almidones que tiene ese grano y todas las grasas que tiene ese grano, porque todos sabemos que de la soya hay aceite, del girasol hay aceite, del arroz hay aceite, o sea, salen aceites. Ese grano, cuando ha sido germinado, ya ese proceso ha hecho que ese aceite sea suave, sea claro, y que el almidón no sea un almidón pesado y no sea un almidón liviano, y que la clorofila, que está allí haciendo el proceso de preservativo y al mismo tiempo de nutriente para limpiar el organismo y para ayudarle a la planta para estar bien, porque esa es la defensa que ella tiene y ese es su ambiente perfecto. Entonces, en esa forma, el grano a nosotros nos va a ayudar a que sea definitivamente un separador de nutriente y desecho, porque cuando el alimento entra al cuerpo, esto es una máquina, y una máquina perfecta y maravillosa, pero tiene que haber un movimiento de calor, de frío, de ácidos,
y de oxígeno y de de enzimas. Hay muchos elementos dentro de nosotros que están haciendo esa digestión y que están haciendo esa asimilación y haciendo que nosotros podamos convertir lo que vemos afuera en un alimento que nos nutra o que no nos nutra, ya depende de nosotros. Es que ese es el punto, por eso hay mucha responsabilidad. Entonces vamos a ver, ¿por qué nivela azúcares y las grasas? Porque cuando el grano no está germinado, las azúcares son azúcares mucho menos asimilables. Cuando el grano es germinado, el azúcar es más asimilable. Eso es importantísimo. Luego de que ya ese grano ha entrado a nosotros, como tiene clorofila, esa grasa que nosotros tenemos va a hacer que se separe de nuestro sistema y pueda ser evacuada. Eso es muy importante, la clorofila. ¿Por qué mejora la digestión? Como el movimiento de la digestión, como el movimiento de la entrada del alimento, es como una máquina que hace este movimiento como una máquina de lavar completamente. Ese movimiento toma el alimento que entra, y si el alimento no es un alimento perfecto, ya ha sido, digamos, o germinado o ha sido transformado, ese alimento tiene dos formas. Hace este movimiento el estómago, inmediatamente el nutriente desciende cuando no tiene los pHs, y el desecho, escurriendo muy bien ese bolo digestivo, inmediatamente se va el veneno del desecho para las venas, para la parte líquida. Al contrario, cuando entra en un pH, mi sistema está en un pH natural y normal, entonces el alimento hace lo contrario. Lo que es líquido y ese alimento va para las venas, y lo que es sólido va para desecho. Esto es lo que nosotros tenemos que entender que realmente es. Por eso hay que comer despacio, ensalivando, con toda la tranquilidad, por lo menos un momento, sin tomar agua. Eso es importantísimo. Cuando yo estoy hablando aquí de granos germinados, estos granos se convierten en más líquido. El grano es seco. Cuando tú ves un grano germinado, el grano germinado, aquí podemos ver, por ejemplo, esta lenteja, este arroz que nos vamos a comer, ustedes lo ven y lo ven mucho más, lo ven suave, ya no lo ven seco, entonces ya le ven ustedes humedad. Lo primero que se le ve al grano es humedad, entonces ya hay más líquido. Nosotros necesitamos líquido, nosotros somos 70% y 30%, 70 líquido y 30 estructura. Entonces necesitamos alimentos húmedos, y esta es una de las características del grano germinado. Son fácilmente asimilables por el organismo. ¿Por qué? Porque ya tienen un pH, porque ya están mucho más suaves, porque hacen precisamente ese trabajo perfecto de cuando llegan aquí al estómago, cuando hacen inmediatamente esa función de entrar y empezar la máquina nuestra a funcionar, inmediatamente se deshace, porque es rápido. Lo otro demora, hay más tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay más tiempos, se implica el organismo mío a producir determinadas cosas o determinados elementos para poder deshacer aquello. Por eso las personas toman agua durante la comida. Y si uno toma agua durante la comida, está alterando la digestión. Por eso debe ser suave, lento y masticar muy bien. Purifica y oxigena la sangre. Esto de purificar y oxigenar la sangre se lo debemos mucho a la clorofila, porque la clorofila es precisamente uno de los nutrientes que más ayuda a eso, a oxigenar la sangre.
Carece de contaminante, ¿por qué? Es un carente. ¿Por qué carece de contaminante? Al revestirse de la clorofila, eso crea su propio preservativo. Entonces, inmediatamente ya el grano está afuera germinado, él en sí mismo ya tiene un repelente. Cuando yo germino los granos y los germino fuera y hay muchos pájaros, tú pones grano aparte que no esté germinado, vienen todos los pájaros a comerse el otro, más el germinado no se lo comen cuando está en el proceso. Es un repelente. Ellos mismos, esa clorofila crea un repelente. Es muy importante que lo vean. Combaten los radicales libres. Yo quisiera que ustedes miraran muy claramente lo de los radicales libres. Esto es algo que nos dicen mucho, que está muy presente ya y somos muy conscientes de los radicales libres. Hay que saber que los radicales libres nosotros podemos, con la oxigenación, con la buena digestión y cómo tratamos nuestra piel para expulsar radicales libres. ¿Por qué? La piel es un órgano y el más grande que tenemos. Tenemos que limpiarlo, tenemos que hacer que él respire y que podamos por medio de él expulsar muchas toxinas. Y también cómo nosotros hacemos para que nuestro sistema digestivo sea regular y podamos nosotros con esa forma de comer natural, de comer bien, de cuidarnos y de controlar hasta donde más se pueda esa ansiedad de quererlo hacer todo al mismo tiempo, una cosa a la vez, porque definitivamente eso es lo que nos atormenta. Tenemos mucho que hacer, pues tenemos toda una vida por delante, pero el que hacer y el hacerlo todo en el mismo tiempo y en todo momento, pues eso nos va a causar un estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es eso, es una descomposición, es un desbalance, es un resultado de que todos los sistemas nuestros no están funcionando como tiene que ser. Y la parte que nosotros tenemos acceso directo es cómo comemos, cómo nuestro sistema nervioso es importantísimo, lo podemos nosotros, digamos, balancear. Es muy importante que nosotros sentamos, que nosotros tenemos acceso y control a ese sistema nervioso, dejando el espacio para que nosotros podamos hacer las cosas una a la vez y podamos darnos el tiempo de comer, el tiempo de disfrutar un baño, el tiempo de descansar, el tiempo de darnos cuenta que respiramos. Cuando uno está cansado y fatigado, ustedes no se han dado cuenta que dicen, pero es que yo no puedo ni respirar. Se le olvida a uno hasta respirar. La respiración es muy importante. Hay que respirar profundo, disfrutar el aire. El sistema de la respiración es inhalar y exhalar. Entra aire y sale aire. Luego el cuerpo debe estar en la misma condición en que entra el aire y sale el aire. Relajados cuando el aire entra y contraer cuando el aire sale. Pero si ustedes observan, ensállenlo un momentico y verán que hacemos al revés. Uno llena y bota, es al revés, llena y bota. En esa forma estaremos haciendo como un ejercicio natural de posición en cada momento y en cada respiración. Quisiera que lo ensayaran un momentico. Relajen, y así nos sirve de relajación un momentico. Relajen el cuerpo, vamos a llenar y aflojando todo el sistema. Botan el aire y ya enderezamos los hombros, ponemos recta la columna y disfrutamos de nuestra mano derecha, de nuestro pie izquierdo, lo ponemos firme, mano izquierda y pie derecho. Al revés, como que fuera en X. Esa es una forma de recordarnos que tenemos un sistema motriz en X y que si lo disfrutamos y lo ponemos en acción, recordándonos de él, no va a ser siempre porque no podemos estar en esto todo el día, pero cada que nos acordemos, una respiración suelta, botar el aire
saber que tenemos que combinar los derechos con los izquierdos y esto nos ayudará mucho. Esto como para descansar un momento. Bueno, quisiera definitivamente que ustedes ya entraran conmigo en cómo preparar. Sé que tienen muchas preguntas y estas preguntas las vamos a hacer al final. Y esto es una de las partes más importantes del seminario. Que no me quede nada pues porque no he respondido y alguna inquietud que ustedes tengan, por favor. Quiero decirles que esta es una forma de tomar, digamos, los granos que nosotros los que más consumimos, ¿cierto? Es frijol, lenteja, garbanzo, girasol, arroz, linaza, bueno, de pronto cebada, no sé. La gente por lo general come este tipo de granos, ¿cierto? Maíz también. Ojalá de pronto el millo también esté entonces, el millo es muy importante. Pero bueno, vamos a mirar esto y cómo se hace la germinación. Son 8 horas el grano en agua y 24 horas al aire. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que les dije que si el grano está en una bolsa plástica con un poquito de humedad, él va a germinar, pero se absorben los venenos? Aquí vamos a lavar, a lavar, a lavar y a lavar. Y a dejar que el grano en sí tenga una precocción. Es que la germinación es una precocción natural. Eso es lo más importante. Si ustedes entienden esto, van a poder relacionarse con lo que va a pasar con el grano. Porque el grano cuando lo ponemos en agua con sal, ¿por qué con sal? Porque la sal va a precipitar ese fenómeno de la precocción, va a calentar, el grano va a hervir. Cuando ustedes tocan el grano en el momento en que ya está sin agua, él está caliente, completamente caliente. Y cuando lo lavan, lo juegan, ya ustedes ven que el grano vuelve otra vez a su temperatura, pero como no está en el proceso, ya él sigue caliente. Muy importante eso. Entonces vamos a mirar el proceso de la germinación. Yo quiero leer esta parte duro para que ustedes mismas vayan, después lo volvemos a explicar, pero es que de aquí no nos podemos ir sin la conciencia de que ningún grano más se van a comer sin germinar. Eso yo quisiera de verdad invitarlas a esto. ¿Por qué? Porque el beneficio es maravilloso, porque los resultados son increíbles y porque ya ustedes van a sentir esto como una medicina preventiva. Es importante. Entonces, vamos a pensar que ustedes toman una libra de grano, ¿cierto? Del que quieran. Esto se lava muy bien. Primero de todo, ponemos el grano en una bandeja y lo escogemos. Por lo general la gente no escoge el grano. La gente piensa que el grano viene seleccionado y que ya se lo venden seleccionado y que ya hubo un proceso en que te quitaron las piedras, te quitaron todo. Una anécdota, estaba yo en París, iba a hacer lentejas y me pongo a escoger agujas, pues de todo puede haber en los granos, clavos, piedras, lo menos es piedra, pero puede haber muchas cosas. Entonces lo primero, una selección del grano. ¿Qué pasa? Hay otra cosa, mucho ojo, porque a veces parece lenteja y es piedra, porque lo ha revestido. Entonces deben realmente tocar. Es que vamos a preparar ese alimento para nosotros. Eso es importante. A ustedes se les olvidó. Yo quisiera que hiciéramos todas esto. Yo te amo. ¿Cuánto tiempo has estado conmigo? Y yo tal vez no he tenido el suficiente cuidado de ti. Eso es importante. Y se nos olvida. Abrazar es muy rico, pero nos abrazamos y decimos, bueno, tanto tiempo contigo, descansa. Eso es importante. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escoger y vamos a lavarlo primero, a botarle el polvito que trae. Y trae mucho polvo. Ya lo ponemos en agua y en agua que tape. Por lo menos, yo digo que 7 veces la cantidad. O 5, porque el grano va a inflarse. Y si ustedes se van, el grano va a quedar sin agua, entonces ya se dañó.
Sí. No, se lava con agua, se juaga. Él se juaga y se bota esa primera agua de juagar. Luego ya lo vamos a dejar en el recipiente, como vemos aquí, se deja en un recipiente por 8 horas de plástico. Luego que se deja y con sal, 1 cucharada de sal por libra y alta la cucharada. Cuando ya el grano está allí, él comienza a, primero, empieza a botar pesticidas, empieza a botar antienzimas, muchas cosas, y empieza a oler maluco en la misma agua. A las 8 horas se bota esa agua y se deja en ese colador, pero al botar esa agua tenemos que lavarlo muy bien, volverlo a sumergir. Fíjense que cuando yo digo lavar un grano, no es tomar el grano, ponerlo en el colador, que lo vamos a ver, sino sumergir. Hay que sumergirlo en el agua, hacerle ligeramente así con la manito, y cuando uno le hace con la mano, el grano se va a mover, ¿cierto? Es muy importante porque el grano necesita que la cáscara que va a sufrir la transformación para poderme dejar salir esa planta maravillosa que me va a alimentar, yo tengo que quitarle un residuo que sale que es baboso. Hay unos más que otros. Tenemos la experiencia de la linaza, de la quinoa, que también es babosa, de la mostaza, que también es babosa, el alpiste, tal vez es un poquito también, pero sobre todo la linaza y la quinoa son los más. Ah, la cebada también tiene. La avena también tiene. Bueno, pero lo importante es que los normales que hemos dicho aquí, vamos a limpiarlos muy bien y los vamos a dejar en ese colador. ¿Qué pasa en ese colador? En ese colador, durante las 24 horas que está, él comienza a hacer la precocción. En ese tiempo, ustedes van, como me ha sucedido a mí con tanta gente, aquí hay muchos testigos de eso, huele mal. La gente dice, no podemos con este olor, esto es horrible, yo prefiero coger la bolsa, hervir, lavar e inclusive dejarla en la noche y en esa misma agua cocinarla, porque así decían antiguamente, que los frijoles no se podían, pues que se lavaban, pero esa primera agua no se podía botar porque se le perdía el nutriente al grano. Pero estamos hablando de antiguo, y antiguamente a lo mejor era el grano verde, y a lo mejor el grano no tenía pesticida, y a lo mejor el grano estaba con orgánicos, y a lo mejor el grano era otra cosa. ¿Sí me entiende? O sea, heredamos una idea, pero no sabemos cómo, ni cuánto tiempo duró la evolución para nosotros haber dañado todo aquello. Hoy hay que tener precauciones, y eso es muy importante. Entonces, vamos a quitar el pesticida y vamos a quitar todas las cosas que no son. Ya está el grano, durante las 24 horas, ustedes lo pueden lavar cada 12 horas, o sea, 2 lavadas. Pero si están en la casa, puede ser más. Si ustedes le sienten olor, pero si no están en la casa, nadie va a sentir el olor. Entonces simplemente llegan, lo sumergen, lo lavan muy bien y ya lo cuelan otra vez. 24 horas. ¿Sí? ¿Se debe lavar con agua caliente? No, agua fría. Cuando se lava con agua caliente, el grano inmediatamente se le para el proceso de la germinación. Muy importante el agua fría. Y que no golpee el grano. Elisa, cuando dices pizca de sal, es literal, o sea, es lo que cojas en la puntita del dedo. Es lo que uno coge en la mano. Ah, bueno. Segundo, esa sal es sal marina, sal gruesa, sal baja en sodio, sal normal, es indiferente. O sea, no se necesita sal. Sal de mar yo recomiendo para la cocina. Esta sal no es necesario que sea. Puede ser sal común. Hay algo muy importante. Sí, media. Fíjate una cosa, es importante lo de la pizca de sal. Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas también con la sal, ¿cierto?
Hay gente que tiene problema con la sal. A ti te germina aún sin sal. El proceso se acelera con sal. Te puede germinar sin sal. Sí, eso es importante. Pero si quieren un proceso más fuerte, es con sal. Pero puede ser sin sal también, o con una pizca de sal. Elisa, Eso sí. una pregunta para que me aclares esto otro poquito. Entonces, las primeras 8 horas el grano se deja en mucha agua con la sal. 8 horas. Eso entra dentro de las 24. No. Entonces, no. Eso son otras 8 horas. Muy buena aparte. pregunta. Sí, porque eso me enreda. Entonces, 8 horas primero remojando en agua con la pizca de sal, media cuchara, lo que sea, de sal. Después se vuelve y se juega y se pone en el colador. Y ahí es cuando empiezan las 24 horas de jugarse. 24 horas que por lo menos cada 6 horas, pero no jugar, porque entonces no hay proceso. Por ahí otras 3 jugadas en las 24 horas siguientes. Sí, o 12 horas, o a las 12 horas. Uno va viendo, cuando le salga la colita ya lo deja de jugar y ya, ¿o cómo? No, mira, entonces son 12 cada 12 horas, digamos 12 horas, y si quieren cada 6, pero 12. 12 horas se lava, se sumerge, se vuelve a colar y se deja otras 12 horas. Esa última lavada, Pati, ¿me ibas a decir algo? No. Esa última lavada tiene que ser muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque ya el grano lo van ustedes a congelar o a cocinar. Lo pueden congelar, no pasa nada, no pierde nada. En una bolsa sin aire, ¿cierto? Así bregándola a sacar el aire, la dejan lista, ojalá la dejen en las porciones para que ya la saquen. Derecho de allá viene para la olla, ya no tienen que hacer más nada, ¿cierto? Quisiera que les quede claro lo de las 8 horas, sí. Yo he visto que hay unos que germinan más rápido que otros. Por ejemplo, el frijol cargamanto se demora más que un frijol negro o un frijol blanco. Entonces, ¿es igual el proceso, la cantidad de horas para todos o...? Te voy a decir, las 8 horas en agua, normal, ¿cierto? 8 horas. Con la sal, botan el agua, empieza el proceso de la lavada, ¿cierto? O sea, 12 horas. Si él ya retoñó, si él ya puyó, tú lo lavas muy bien y ya está listo. Depende del calor, depende de lo bueno que esté el grano, del terreno donde haya sido sembrado el grano, depende de muchas cosas, que no tenga tanto pesticida, depende de muchas cosas, que el grano germine rápido. Hay granos además que no germinan. ¿Saben por qué? Porque ahora el grano lo ponen en unos recipientes, le ponen vapor y ya lo dañan. Cuando el grano no germina es porque ha sido vaporizado. Se dice que con los alimentos no se debe consumir líquido. ¿Cuánto sería el tiempo prudente y qué tipo de líquido? O sea, a uno le ofrecen siempre jugos, hay gente que consume gaseosas o simplemente el agua. Muy buena pregunta. Personalmente, es muy difícil cambiar los hábitos. Lo más importante, definitivamente yo recomiendo, porque definitivamente es muy difícil decirte no debes tomar tal cosa. Recomiendo que es agua. Antes de comer, tú estás preparando un cuerpo para comer, para nutrir y para que esté sano. El alimento tiene que entrar a un lugar donde tú definitivamente esté libre de azúcares, si es que quieres realmente comer bien. Entonces agua antes de comer, media hora antes o un cuarto de hora antes. Y durante la comida nada. ¿Por qué? Porque no vas a ensalivar. No vas a ensalivar. Pero posteriormente que y comes entero. O sea, claro. Y la gaseosa, ¿qué pasa? La gaseosa es azúcar. Los jugos por lo general los hacen con azúcar. Y además no siempre se mezcla fruta con la comida. Entonces ahí hay un problema con la fruta. Así que yo recomiendo
que no se tome nada de líquido en la comida, durante la comida, sino antes de la comida o después de la comida. ¿Y en cuánto después? Si quiere una media horita después. Entonces, ensaladas que, ensaladas que le ofrecen a uno con manzana, con piña, es mejor, no es una buena opción. Mira, venga, hay algo... Para hacer la otra pregunta, por si alguien más desea preguntar, pasar el micrófono. Perfecto. La otra yo esa pregunta la contesto cuando entremos a los vegetales. Claro. ¿Me entiendes? La última preguntita es esta. ¿La sal condiciona el resultado final del germinado, el sabor? Esa cucharada de sal que se le agrega a la libra. ¿Cómo me preguntas? ¿Condiciona el sabor del germinado? O sea, ¿lo hace algo saladito o lo deja neutro? Al contrario. ¿Es neutro? Esa pregunta es importante. ¿Saben por qué? Porque muchas gracias. La acción de la sal es cambiar el grano de no tener de las azúcares que están dañinas en él o que no han sido procesadas en un azúcar digerible, y el grano se pone dulce. El grano va a tener un sabor mucho más dulce. Cuando ustedes se comen un frijol germinado es dulce, cuando toman pero un dulce agradable, o sea, ya no va a tener amargo, ya no va a tener tanto el sabor del antienzima, que el antienzima tiene un sabor amargo para defenderse el grano. Esto va a ser dulce. Es muy importante, la sal es para eso. Elisa, disculpa, yo te iba a preguntar algo volviendo a con qué uno se come los alimentos. Por ejemplo, ¿qué referencia tienes tú o cómo te parece comer con vino? ¿Qué opinas tú de comer uno con vino? Porque sí, con el vino, porque dices que agua no. Mucha gente por tradición toma vino con las comidas. Dime una opinión que tú tengas, por favor. Voy a decir algo. Todos o tenemos, ¿qué te dijera? Por costumbre, es una costumbre que yo no tengo derecho ahora a decir sí o no, porque yo respeto lo que la persona haga. Si es una copa de vino, es una copa de vino. Pues, ¿quién te va a quitar una copa de vino durante la comida? Él te ayudará un poco, eso dicen, ¿no? Yo personalmente no lo recomiendo, porque también de todas maneras es decir, si quieres una comida especial, si quieres ir maravilloso, es que por eso digo, uno no siempre está en este cuidado tan perfecto. Importante, diario cuidarse y estar en esta forma de respetarse, pero sabemos que hay momentos de banquetes, hay momentos en que habrá cosas que hay que hacer, que romper la rutina también, ¿cierto? ¿Por qué? Un vino muy agradable, pero te lo tomas durante la comida. Con una comida, ¿por qué el vino? Es que el problema es ese, o sea, aquí estamos hablando de alimentación regenerativa, que es una comida que hace que te nivele el pH tuyo y que la comida que entre sea con pH. ¿Qué hace el vino? Altera el pH. Si vamos a hablar del vino dentro de este asunto, el vino altera el pH, ácido. Entonces, imagínate, te tomas ese vino ácido y la comida que te comes también es ácida. Cuando sales de ahí, eres ácido, ácido, ácido. Entonces, ese es el problema, ¿me entiendes? Pero ya sabemos que de vez en cuando, bien, tú puedes hacerlo. Precisamente, por eso la recomendación mía de que cuando ustedes no sienten esa saliva, coman jengibre. El jengibre ayuda a que esa saliva esté activa, salga la saliva, ¿cierto? Eso es importante. Se raya, se le quita la cascarita, tú te lo vas masticando, es muy importante. Bueno, ahora quiero que sepan ya ustedes, van a ver algo que es importante sobre el arroz integral. Yo quiero que ustedes sepan que el arroz integral tiene desde la A hasta el final, hasta la Z, todas las vitaminas B, pero el arroz integral.
Debe ser arroz integral. El arroz blanco, algunos germinan, no todos, pero es demasiado importante el arroz integral. Igual, porque si ustedes germinan otro arroz, da un hongo. Ustedes ponen el agua, el arroz en agua, lo dejan las 8 horas, lo sacan, a las 5 horas ya tienen un rosado, un hongo. Entonces es muy importante que sepan que es el arroz integral el que vamos. Voy ahora a enseñarles algo importante que es cómo preparar un hogado sin grasa. Una de las partes más importantes en la comida regenerativa es no grasa, cero grasa. Cero grasa durante la preparación, más aceite de oliva cuando se retira la olla, el caldero, el recipiente, ahí sí se le pone el aceite de oliva o el ghee, que después hablaremos de él. Entonces, primero vamos a poner la condición del vegetal: sin cáscara, sin semilla, tanto el pimentón como el tomate, es importante. Ya lo parten ustedes como quieran y lo vamos a poner en una ollita con un poquito de agua y una pizca de sal, que sí es una pizca de sal. Ustedes ponen esto a fuego lento para que los azúcares del tomate, del pimentón, de la cebolla vayan soltando sus jugos. Yo recomiendo hacerlos en un orden. Cebolla primero. ¿Por qué? Porque la cebolla se va a cristalizar, va a quedar brillante y cristalina. Y cuando ya la cebolla, porque si yo pongo la cebolla al final, el amargo de la cebolla no dejará que los demás se pongan dulces. Entonces, lo primero, la primera base, la cebolla. Es importante poner esa cebolla. Se parte en pedacitos, se pone la cebolla, poquito de agua. En este tipo de cocina no se pueden ir a hacer otra cosa porque se daña lo que estamos haciendo. ¿Me entienden? No es poner la olla y me voy. Tienen que observar. Cuando ven que ya esa cebolla se pone cristalina, ya se absorbió el agua, ya está sequita, ustedes ya ponen el tomate que tiene agüita y ese tomate va a humedecer esa cebolla y no tiene que terminar el tomate de ponerse ya seco, sino que ahí pueden poner ya el pimentón y el tomate, primero el tomate y luego el pimentón y ya queda, ya le pueden poner lo que ustedes quieran. Cilantro, lo que quieran ya lo que quieran ustedes, lo que están habituadas a ponerle a un hogado. Pero el orden primero es ese. Acuérdense, nada de aceite. Cuando ya se retira, ya ustedes le ponen el aceite. Es muy importante. ¿Ah? ¿Por qué el aceite no? Es muy importante saber por qué el aceite no se puede freír. El aceite se vuelve denso. Ustedes han oído hablar de personas que han tenido infarto o preinfarto o colesterol. ¿Qué pasa con el aceite? El aceite al calentarse se vuelve denso y casi que se cristaliza. Entonces necesitamos que no haya aceite en el cuerpo porque es peligroso. Queremos cuidar nuestro cuerpo, entonces vamos a hacerlo. Por lo general, ¿cómo se hace un hogado? El aceite, pico, sin ninguna, pues todo lo junto, todo se junta y se frita, ¿cierto? Se pone ahí al calor. Fíjense que en esa forma, ni siquiera los azúcares de lo que yo me voy a comer, lo voy a disfrutar. Porque cuando se ponen, cuando yo pongo tanto el tomate o la cebolla, cualquiera de estos vegetalitos, yo los pongo en el calor con el aceite, ellos inmediatamente hacen así,
no van a sudar, inmediatamente yo creo que se asustan, ¿cierto? Pero por lo menos se frenan, ¿no? Hacen un movimiento de retención de lo que ellos sueltan. Al contrario, con el agua y con la sal, sueltan todo lo que tienen. Eso es el sistema, ¿me entienden? Entonces, por eso el aceite. Es muy importante separarse del aceite. ¿Les cuesta mucho trabajo? No, ya aquí estamos en una etapa donde no cuesta tanto trabajo, ¿cierto? Separarnos de eso. Bueno, muy importante. Quiero hablarles del menú que vamos a tener, que vamos a disfrutar de un menú maravilloso. Este menú va a ser, una de las partes del menú es la lenteja con espinaca. Esta parte de aquí es importante que la tengan. Mejora plaquetas y anemia en general. ¿Por qué? Porque tiene hierro, tiene mucha clorofila y algo pasa con la lenteja y la espinaca. Es bien delicioso y hacen una mezcla maravillosa para el organismo. Ayuda muchísimo. Entonces vamos a poner, estos son los elementos que ustedes van a usar: la cebolla de huevo, el tomate, la zanahoria, espinaca, pimentón, ajo, sal y cilantro. Importante preparar primero el hogao. Entonces es como lo mismo que hablábamos antes. Se prepara primero el hogao y luego se pone la lenteja y se le pone después el agua. Pero primero preparar el hogao. No es poner la lenteja, picar todo y ponerlo ahí en el agua, no. Que todo coja el gusto y la sazón, se pone la lenteja, se revuelve la lenteja con todo eso al calor y luego se le pone el agua. ¿Entendieron, cierto? Eso es importante, porque es la forma, como la lenteja está germinada también y húmeda, va a coger el gusto del hogao. No es agua hirviendo, lenteja y picar todo y echarlo, y sal y aceite, que por lo general es la forma de cocinar. Bueno, es importante saber que una vez que ya yo tengo esa base, yo ya le pongo el agua y lo dejo por 7 minutos. Ya ustedes van viendo, muchas veces ni siquiera se necesita la olla express o la olla a presión, sino la pueden ir poniendo ahí a cocinar. Otra forma que también es interesante es al vapor. Ustedes pueden cocinar al vapor esa lenteja y luego, si la quieren seca, y juntarla a ese hogao que ya hicieron y se comen una lenteja seca. Pues muy deliciosa también quedará. Aquí vamos a ver lo del arroz con linaza. Entonces vamos a esa proporción. Fíjense que la linaza va a producir cierta grasa, porque la linaza tiene grasa. Y la linaza va a producir también como un revestimiento como de suavidad al arroz. Fíjense la proporción, que es muy importante. La proporción la va a medir lo que ustedes ven o cómo quieren ver ese arroz. Si lo quieren ver con mucha linaza, pues le pondrán más linaza, pero les va a quedar más compacto. Si le ponen menos linaza, pues les puede quedar más suelto, porque la linaza de todas maneras va a soltar esa textura que ella tiene, que es como una baba, ¿cierto? Que es baboso, pero queda delicioso y la linaza te va a ayudar mucho a la flora intestinal. Aquí hay algo importante con el plátano. Esto es un carbohidrato y quiero hablar de esto. Este carbohidrato es tanto el plátano verde como el plátano maduro, es mucho más suave para el organismo que los demás, que la papa, que la yuca, que el ñame, que los demás carbohidratos, por la cantidad de azúcares que tiene. Ahora, hay que ver cómo este plátano, ustedes no le tienen que agregar nada de azúcar para comérselo. Entonces el proceso es este.
en que se precipita el azúcar del plátano en sí mismo para poder ustedes degustar un plátano como una miel. Asimismo se hace con el banano. La misma forma que estamos, lo mismo que yo les voy a mostrar aquí, cómo se hace esto, se hace con el carbohidrato, con vegetales como la remolacha y como la zanahoria, es muy importante, y con todas las frutas, desde que estén dulces. Miren, entonces se parte el plátano, es importante, en una laja, primero se parten en unas tiras largas, se parten 4 y se le quita la avena al plátano. La avena del plátano lo va a poner un poco amargo. Le vamos a quitar esa avena del plátano y vamos a picarlo en trozos. Lo vamos a poner en ese recipiente, como hicimos el tip del hogao, con un poco de agua y con una pizca de sal. Aquí sí, una pizca de sal. Y estaremos muy pendientes en fuego muy bajo y tapado, para que no se pegue, porque la miel que le va a salir al plátano va a hacer que se pegue inmediatamente, ¿cierto? Entonces aquí van ustedes a remover ese plátano hasta que les quede perfecto. En la misma forma harán la zanahoria. Ustedes pueden rallar la zanahoria, rallar la remolacha, le ponen la pizca de sal, lo tapan y a fuego lento van revisando. Si ustedes ven que todavía no están unos que ven que ya que están cocidos, que cambian de color y otros no están, le ponen otro poquito más de agua hasta que ya haya uniformidad. Cuando se trata de hervir los germinados, no se pierde todo el poder ni los nutrientes que él tiene. Se pueden comer al vapor, se pueden comer crudos, se pueden comer en puré, como tú quieras. Esto es lo que ustedes van a comer hoy. ¿Sí me entienden? ¿Ah? Crudos, claro. Se pueden comer crudos, se pueden comer crudos. No va a perder nada. O sea, no se trata de cocinar. Aquí no estamos hablando de que va a quedar sirviendo todo el rato, sino simplemente vamos a tener una hervida normal, de manera de que ustedes sientan. Eso puede durar 7 minutos, 5 minutos, 3 minutos, o en la olla a presión un instante. Lo importante es que germinen el grano para que el grano tenga ya todo el proceso, esté limpio de todos estos venenos y no ya sea muy digestivo. Qué bueno que todos nos estamos enriqueciendo con el asunto. Eso es lo bonito. Discúlpame, Lisa, ¿se pueden germinar las nueces, las macadamias, las frutas de girasol, las almendras, todo eso? Precisamente aquí en el menú vamos a tener almendra germinada en la media mañana. El mismo proceso que nos enseñaste. Sí, almendra, vamos a tener también ajonjolí y vamos las a tener frutas de girasol. Sí, vamos a tener. Bueno, y mira, Lisa, ya tenemos el germinado, ya cocinamos y ya lo tenemos preparado y listo para comer, pero resulta que nos sobró un poquito. Eso lo podemos meter a la nevera y ¿cuántos días dura que se esté bueno? Lo puedes congelar. No, pero digamos, por ejemplo, yo quiero preparar para la semana 2 o 3 porciones. Las puedo preparar, cocinar, organizar y dejarlas en la nevera en coquitas, ¿verdad? Sí las puedes hacer. Ahora te digo, depende de si lo hiciste con... personalmente prefiero no guardarlo. Que uno debe hacer la comida para el Perfecto, para el muchas día, gracias. Pero gracias. Si tú lo puedes guardar, ya eso sí depende del cuidado que tú le tengas, de si lo guardas sin aire, de cómo lo pones. Yo no puedo de verdad decir va a durar tanto. Cocinado no, porque no tengo el control de ese cocimiento. Si tú lo guardas germinado en la nevera, como lo que yo estoy explicando, y congelado, no le va a pasar nada al grano. Perfecto. Así ¿Por sí. qué tú haces tanto énfasis en una coca plástica si supuestamente el vidrio es mejor para uno poner a remojar las cosas? Puede ser vidrio plástico. Ok, perfecto, gracias. Por peligro de que se quiebre o cualquier cosa, pero tú puedes hacerlo como quieras. Ahora vamos a ver cómo vamos a sacar leche de grano.
fíjense que hay algo maravilloso con la germinación. Como esta germinación ya ha llevado el grano a su máximo potencial, vamos ahora a ver cómo ese grano da leches. Fíjense que algunos de ustedes han probado la leche de soya que no es germinada y tiene un sabor a lecitina. Tiene un sabor diferente, tiene un sabor un poco extraño. Claro que a uno le gusta y uno se lo come, se la toma y se come también el tofu y se come también los quesos, ¿cierto?, de soya. Pero cuando ustedes aprendan a germinar y se tomen esta leche de soya del grano germinado, que se hace exactamente igual como vamos a hacer esta leche, ya lo van a probar distinto. Leche de almendras, leche de arroz. Vamos a hacer esto. Entonces tenemos aquí el grano, igual, después ustedes cuando terminemos van a mirar aquí todos los granos que están implicados en el menú, que está el arroz, está la lenteja del que hemos hablado y la linaza. Ahora vamos a hacer la leche. Entonces ustedes toman ya ese arroz que ha sido germinado 8 horas, 24 al aire, ya está guardado en la nevera, yo lo saco de la nevera y ¿qué pasa con ese grano congelado? Yo lo pongo en un poco de agua, la bolsita, el Ziploc, lo pongo un poco así, tal cual como está, lo pongo en el agua, lo dejo quieto hasta que ese grano ya se afloje y luego le doy una ligera juagada con agua. Ya está listo para poner en la licuadora. Miren las proporciones, es muy importante, es como 1 litro de agua por 1,5 tazas más o menos de arroz, 1 litro de agua. Entonces se licúa muy bien ese grano y miren algo que es importante. Al licuar ese grano, ustedes ponen la licuadora a funcionar y la dejan parar un ratico. El agua debe estar tibia, un poquitico más que tibia. Por eso es importante poner cuidado cuando uno lo está haciendo. Si la ponen muy fría, posiblemente no va a soltarles tanta leche porque el grano necesita un poquitico de calor. Entonces es tibia tendiendo a un poquitico más de tibia. Pero caliente ya se vuelve almidón. Es con el que más cuidado hay que tener. Los demás no pasa nada. Con la soya puede ser un poquito más caliente y no pasa nada. Ni con el girasol, ni con la almendra, no pasa nada. Con el arroz sí, porque el arroz tiene mucho almidón. Y el calor, el almidón lo precipita. Entonces nos queda más almidón que leche. Entonces vamos a licuarlo, ponemos la licuadora, y la paramos, la volvemos a poner a funcionar siquiera unas 3 veces, que dé. Con la primera va a quedar, pero si ustedes quieren seguir teniendo una leche más espesa, pues pueden seguir licuando. Bueno, la licúan, la cuelan y la ponen en la nevera. Le puedes poner una astilla de canela o vainilla, si lo quieren. Y al servirla, le ponen miel de panela. Les digo que es un refresco especial. El ripio que queda, eso se puede hacer combinado, por ejemplo, con almendra y arroz. Hoy vamos a hacer una leche combinada de almendra y de arroz. Ese ripio, ¿para qué va a servir? Muchas cosas. El próximo seminario es precisamente panaderías, quesos, dulces, mieles, todo este tipo de cómo procesar harinas integrales y cómo trabajar sin azúcares y en una forma muy natural y muy dietética lo que es el proceso de la panadería. Eso es importante. Bueno, entonces ya aquí vamos y fuera de eso, sirve también para hacer arroz, un risotto que llaman, ¿cierto? Aunque el risotto, los italianos también tienen como una pasta que se llama risotto, pero aquí también hay un risotto de arroz, que es con ese ripio, ustedes le ponen agua, le ponen sal y le ponen pues lo que quieran ponerle, el aliño que quieran. Le pueden poner pimienta o le pueden poner albahaca
o le pueden poner tomillo, lo que quieran, y lo van revisando de manera de que no se pegue, porque eso tiene tendencia a pegarse, porque el arroz pues se va a secar. Tienen que estarle echando agua continuamente hasta que ustedes vean que ya el risotto está deshecho completamente. Es un plato exquisito para acompañar cualquier vegetal, cualquier carbohidrato o una proteína animal. Es muy importante. Vamos a hablar ahora de predigeridos. ¿Qué son los predigeridos? Lo predigerido es lo que ha sido procesado, ha tenido ya un cambio. Y hay dos predigeridos excelentes, que son tanto el yogur como la miel. La miel la procesa la abeja y el yogur lo procesan los bacilos. ¿Qué le ocurre al predigerido? ¿Por qué es importante el predigerido? Porque tiene un pH perfecto. El asunto del pH, todos seguramente sabemos que es esa línea entre lo que es casi que la comparación más importante es una tiza y el cloro, por ejemplo. Entonces, algo que es quebradizo, algo que es acumulativo, algo que se precipita y algo que se diluye, algo que causa un deterioro, se deshace, que deshace. Eso es lo que es realmente la diferencia entre un pH en una forma sencilla de explicar. Y lo que nosotros necesitamos es tener un pH que sea neutro. En el pH neutro ni se nos van a formar a nosotros acumulaciones en el organismo, ni va a haber rompimientos como úlceras o como problemas en el sistema. O acidez, que ya uno de los síntomas del pH que es ácido es cuando nosotros tenemos manifestaciones de acidez dentro de la misma saliva o dentro de nuestro mismo sistema. Entonces hay algo importante. ¿Por qué comer predigeridos? Es importante porque cuando nosotros comemos, el sistema digestivo tiene ácidos, lo que nosotros comemos también tiene sus problemas, y el yogur va a nivelar eso que nosotros estamos haciendo. Ya hablamos del vino, que el vino tiene un pH ácido, entonces el yogur ayudaría a que ese pH que produce en nosotros el vino o produce en nosotros algún alimento que realmente no tenga un pH bien equilibrado en nosotros, ese yogur nos va a ayudar muchísimo. Quiero que vean algo importante. Disminuye las grasas. ¿Por qué? Cuando nosotros tomamos leche, la leche es grasa, tiene mucha más grasa. Cuando tú ves un yogur ya preparado, tú vas viendo que al predigerirlo, esa grasa ya ha sido transformada. Entonces, en nosotros va a evitar que esa grasa se acumule en nosotros. Vamos a poder tomar un lácteo, pero ya está predigerido, ya está con un pH que no nos va a ayudar a nosotros a crear colesterol dañino, sino un colesterol beneficioso. Eso es importante. Regenera la flora intestinal porque reviste el intestino, tiene una textura de revestimiento. Tanto la linaza como el yogur revisten el intestino. Esto hay que tener muy en cuenta esto. Yo quisiera que ustedes tomaran como hábito tomar yogur en el día, por lo menos 1 taza, 2 tazas. Hacerlo. Vamos a aprender a hacer el yogur. Si ustedes lo hacen en la técnica de yogur a yogur, será un yogur no tan perfecto, pero será un yogur. Se lo pueden tomar y está bien. Si lo toman con fruta, ya viene un cambio de pH. Ya se están comiendo un alimento o tomando un alimento que es agradable,
pero que el pH ya no es el más perfecto. Yo digo es ya casi que como medicina, ¿me entiende? O sea, el poquito de yogur sin nada. Es una sugerencia. Eso ayuda mucho con el pH, el yogur. Así, sin azúcar, sin miel, sin nada. Simplemente el yogur. Bueno, ¿cómo hacer yogur? Es importante este proceso. Los bacilos. Los bacilos son esos elementos, esos son unas bacterias maravillosas que tiene la naturaleza que nos van a ayudar a que esa leche se convierta en un alimento especial para el hombre. Tomar un recipiente plástico o de vidrio, si es que les gusta el vidrio, de vidrio, un colador plástico, un trapo, una servilleta de algodón, cuchara de madera, y vamos a comenzar a ver la transformación de eso tan maravilloso. Nosotros tomamos ese recipiente, le ponemos la leche que los cubra y los dejamos allí quietecitos. 12 horas vigilamos porque a lo mejor el ambiente, el calor, la humedad ya dio para las 12 horas. Pero si no, 24 horas. Con la cuchara de madera revolvemos suavemente con el yogur o cuchara de madera o mano. La mano también es importante, bien lavadita la mano, a ellos les encanta que uno los acaricie y además el yogur se queda dentro, pues se queda pegadito de ellos, ¿cierto? Y ellos van creciendo y se van multiplicando en una forma impresionante. Luego ustedes los acarician, cuelan con mucha suavidad sin hacerle duro en el colador con la cuchara de madera, sino más bien dejar que escurran, los van simplemente moviendo y va quedando el yogur, que es el líquido que ustedes se van a tomar. Consiguen los bacilos. Yo voy a vender bacilos aquí al final. Kefri o bacilos búlgaros. Son ambos los mismos bacilos, son unos bacilos especiales, son bacterias anaeróbicas, trabajan dentro de la leche y hacen el proceso del yogur. Hay algo importante con el yogur también y es bañarse con yogur. El baño con yogur es algo delicioso, descongestiona, te quita la pesadez que tengas en el cuerpo y sobre todo nivela el pH de la piel. El pH, es que aquí estamos en algo importante que es cómo vamos a que lo que tengo afuera cambie el pH para ser asimilado por mí y que mi sistema también permanezca con un pH. Ese es mi trabajo con ustedes, de que ustedes aprendan a que necesitamos hacer que los alimentos tengan un pH, yo tenga un pH que voy a cuidar y así vamos a tener una vida mejor, vamos a estar con una calidad mejor y disfrutando mejor. Bueno, ahora vamos a aprender a hacer el proceso del queso de yogur. ¿Cómo vamos a sacar queso? Este queso es realmente delicioso y muy fácil de preparar, porque eso es otra de las características que yo quiero que ustedes entiendan. No vamos a tener complicaciones en la cocina ni en la comida, es facilidad. El grano está listo, ustedes ya lo cocinan, aquí vamos a aprender a hacer el yogur, va a ser sencillo y rápidamente vamos a producir un queso que tiene un pH bueno, un pH normal. Eso está muy bien. Los demás quesos son una maravilla, pero hay que aprenderlos también que no tienen el pH. Entonces, muy agradables, se disfrutan, se comen en un momento, pero los hábitos alimenticios los tenemos que tener con cuidado y con mucha responsabilidad. Queso de yogur. Entonces ya tenemos el yogur. Vuelvo a repetir, bacilos en leche, que los cubra, luego que ya se coló, tenemos el yogur. Ese yogur se puede guardar en la nevera.
ese yogur se va a guardar en la nevera. El yogur fresco de un día para otro de 24 horas es mucho más suave, mucho más dulce. Ustedes lo pueden dejar más tiempo. El yogur que ustedes dejan más tiempo va a ser más ácido, pero puede servir para hacer queso. Eso también es importante, que el queso no necesariamente tiene que tener el yogur hecho de 24, pueden dejarlo pasar un poquito, pero queda más ácido. Ahora, vamos a hacer el queso. Ustedes ya tienen el litro de leche, una pizca de sal y medio pocillo de yogur que ya lo sacaron. Ponemos a hervir la leche, que eso es importante. Una vez que ya hierve la leche, ustedes van no a mezclar y a revolver el yogur en ese recipiente. Lo van a colocar en el borde, en la mitad, y lo van mezclando con suavidad, con suavidad. ¿Por qué? Si hacemos así, duro, puede que ni siquiera mezcle bien y no se produzca el queso. Tiene que ser suave y despacio. Una vez que ya hierve la leche, que ya comienza a subir esa nata, que ya comienza a subir esa espuma, ustedes ya le echan ese yogur despacio. Ese pocillito va a rendir mucho, inclusive puede que ni necesiten el pocillo. Despacio van echando y mezclando, y cuando ya ustedes ven el suero, que es un suero transparente, ese suero es transparente, inmediatamente ya ustedes apagan la olla y lo dejan ahí a que repose. La pueden poner en un baño de María de agua, esa cacerola, y lo cuelan. Le pueden poner la sal a la misma leche, o una vez que ya lo ponen en el colador, lo cuelan y lo ponen en un recipiente, después de colarlo bien, lo baten con la madera o con la mano, que la mano también es una buena ayuda, y una pizca de sal, le ponen la sal, pero puede ser en cualquiera de las dos partes. Tú puedes hacerlo con leche de soya, con este yogur. ¿Se puede con leche semidescremada? Para las No. personas que estamos obesas y necesitamos de pronto más control con las grasas. No. No se puede, te digo por qué, porque el bacilo se alimenta de lactosa y no pasa nada. Un momento. Ahora, yo te digo, tú lo puedes hacer, hazlo con la leche, el bacilo, y los pones a alimentarlos en la otra leche, también lo puedes hacer.